Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo misericordioso esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Tiempo del Espíritu en este 23º domingo del tiempo ordinario. Proclamamos el Evangelio correspondiente tomado de San Mateo en el capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es hermoso encontrar a Jesús que nos dice claramente que Él está en medio de su pueblo, está con su pueblo, está en su pueblo, está en su iglesia, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo y oren, 2 o 3 se junten para orar, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esto es hermoso, porque Cristo nos dio un regalo maravilloso que es la iglesia. Es hermoso encontrarse con el Señor que nos lava, que nos limpia, que nos santifica, que nos libera, que nos salva. Pero también es maravilloso encontrarse con una familia enorme, la familia de la iglesia y la familia de la humanidad. Las Escrituras en este domingo nos invitan al amor. Dios es amor, nos va a decir Juan en su primera carta. Dios es amor. Y tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que por medio de Él tuviésemos vida eterna. Y Cristo envió a los discípulos, de tal manera que el amor del Padre en el Hijo y con la gracia del Espíritu Santo, porque el Señor envía a los discípulos con el soplo de su Espíritu, la iglesia lleva el amor por donde quiera que vaya. Hay una gran diferencia entre la iglesia, recordemos que la palabra iglesia significa asamblea, y es una asamblea convocada por Dios y pertenecen a ella los que aman por, con y en Cristo, los que aman a la manera de Cristo. Sabrán que son mis discípulos, va a decir el Señor, por cuánto se aman. El amor es fundamental en una comunidad de Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre una comunidad que está en Dios, que viene de Dios, que procede de Dios y que actúa como Dios, y entre el mundo. El mundo es otro tipo de asamblea. Es una asamblea de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Es una asamblea de aquellos que odian, de aquellos que buscan la división, que hieren, que buscan la felicidad al margen de Dios, y no importa lo que hagan, todo se justifica. El fin justifica los medios. Si yo destrozo al hermano, si paso por encima de él. Qué gran diferencia hay entre la iglesia llena de Dios, que es amor, y el mundo que está lleno de división. El Evangelio tiene tantos elementos importantes que con el Padre Fernando Orellana vamos a tratar de descubrir un poco todos estos elementos tan lindos que el Señor nos regala. Así que le suplicamos que se mantenga con nosotros, porque este Evangelio es de bendición para cada uno. La sabiduría asienta su cimiento perpetuo entre los hombres y se mantiene con su descendencia. La plenitud de la sabiduría es respetar al Señor. Con sus frutos extasía a sus fieles. La corona de la sabiduría es respetar al Señor. Sus brotes son la paz y la salud. Eclesiástico 1, versículos 15, 16 y 18. Ha sido proclamado el Evangelio correspondiente a este 23º domingo del tiempo ordinario,
Y para escudriñarlo, para encontrar la sustancia, tenemos a alguien que, como siempre lo digo, lo esperamos con gozo, porque es muy capaz, porque el Señor le ha dado muchos dones y porque usted lo espera con ansias. Está con nosotros el Padre Fernando Orellana. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Padre César. Buenos días a todos. Gracias por sus palabras. Sí, la gloria es del Señor. Son dones que podemos poner al servicio siempre de la iglesia y de toda la humanidad. Es un gusto estar este domingo con ustedes. Padre Fernando, hemos proclamado pues este Evangelio del capítulo 18 de San Mateo, versículos del 15 al 20. Y en este capítulo 18 nos encontramos que Jesús está con sus discípulos, que es importante siempre mencionar con quiénes está el Señor. No es lo mismo que hable con la mujer prostituta, con una cananea, con el pescador, a que hable con los discípulos. Y a ellos les dice: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas para que todo lo que diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si en la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Hay muchos elementos que podemos encontrar aquí. No, primero lo que Jesús como maestro nos quiere enseñar, o sea, lo válido que es la corrección fraterna. Ya la misma palabra lo dice, entre hermanos. Y porque entre los hermanos a veces se pueden dar dificultades, malos entendidos también, que en salvadoreño llamamos chambres, chismes. Y importante corregir y vivir en la verdad. No digamos caer también, Padre César, en el fariseísmo, de aparentar una cosa, una amistad sincera cuando aquello es falso. Se está detrás hablando mal del hermano. Habla de una corrección fraterna. Pero también es difícil, Padre César, enfrentarse al otro, sea por afectos o porque se puede perder una amistad. Entonces es difícil. Lo que sí tenemos que tener como fundamento, pienso, es que se puede corregir al hermano cuando hay un amor sincero entre los hermanos. Si hay un amor, digamos, puro, se puede corregir en el matrimonio, el esposo, la esposa, los hermanos en la familia y en la comunidad también. Tantas comunidades que tenemos, como hablábamos fuera de cámaras, la comunidad de los sacerdotes, la comunidad de los obispos, las comunidades en el trabajo, donde la gente pasa mucho tiempo ahí. Pero sí, importante cómo lo va explicando Jesucristo, hoy que están de moda las fases, ¿no? Primera fase, actúa solas con Él. Segundo, trae a otro hermano. Y tercero, dice, delante de la comunidad. O sea que estas 3 etapas, importante tenerlas en el corazón para no equivocarnos. Y tenemos que meternos en contexto, qué es lo que está pasando. Si leemos todo el capítulo 18 de San Mateo, nos encontramos con que los discípulos han preguntado al Señor cómo se puede llegar al cielo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús ha presentado a un niño en medio. Y ha dicho que quien no es como un niño no puede llegar al reino de los cielos, pero al mismo tiempo Jesús ha advertido que a ese niño hay que cuidarlo, que no hay que hacerlo caer. Y poco a poco Jesús comienza a mostrar la importancia que tiene el otro, la importancia que tiene la pureza, la gracia, la dignidad del otro. Y encontramos aquí, Padre Fernando, el elemento fundamental del amor de Dios, que va a encontrarse a través de Jesucristo en un amor que se deriva hacia la iglesia, para que la iglesia se mire como una familia. Y todas las escrituras nos hablan, incluso la primera lectura, el profeta Ezequiel, nos van diciendo que nosotros somos responsables en el amor, no solo de nosotros mismos, sino también del otro. Y no podemos ser indiferentes a lo que al otro le acontezca. Y aquí nos encontramos no solo con el hecho de corregir al hermano, sino que esa corrección tiene que ver con el amor fraterno. Y también la salvación. Es obvio que si yo veo que un hermano se va a ir en un hoyo, en un agujero, le aviso, cuidado ahí, te vas a caer, te vas a hacer daño. Ahora, si él sigue, pues se hace mucho daño. Entonces, hablamos de salvar también al hermano, que esa corrección sea para salvar a un hermano de una actitud, de un vicio, de una condición equivocada. Se pueden dar casos, por ejemplo, en la familia, vemos que a veces la etapa de los hijos rebeldes hacen daño a sus padres con su rebeldía. Pero puede haber un hermano que le dice, estás haciendo mal tratando así a tu papá,
estás haciendo mal tratando así a tu mamá. A un papá no se le habla así, a una mamá no se le habla así, lo está corrigiendo y a la vez lo está salvando. Si el otro es humilde, se deja corregir. Si es necio o soberbio, te habrás ganado un enemigo, como dicen los salmos, ¿no? Corrige al sabio y te lo agradecerá, corrige al necio y te odiará. Entonces podamos también tener discernimiento, sabiduría y que el fundamento sea pues el amor, la caridad, porque también hay hermanos, Padre César, que cuando corrigen son con el machete, ¿no? Van, o sea que no es una corrección de juicio, de condenarlo porque es malo, sino que de ayudarlo como se puede ayudar a un niño a ser mejor. Y entonces encontramos este contexto de la necesidad de que cada miembro de esa familia se encuentre en la pureza, en la gracia y sea parte del reino de la salvación. Y por eso decía el Padre Fernando cuán importante es procurar mi salvación, pero también la salvación del otro. Pero de eso vamos a seguir hablando en el siguiente segmento. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. Ya son 32 años que Lumen El Salvador, evangelizando a través de los medios de comunicación, ha cumplido esta misión que Jesús nos dejó. La crisis actual nos ha afectado, pero confiamos en ayuda de corazones solidarios para que Lumen El Salvador continúe siendo un medio por el cual Dios dé fe y esperanza en las circunstancias que el mundo atraviesa. Con tu oración y donación evangelizarás a muchas personas. Dios te recompensará al 100 por 1. Puedes efectuar tu donativo a través de transferencias bancarias, PayPal, Pagadito o consulta otras formas al WhatsApp 7897-3140 o en redes sociales como Lumen El Salvador. Gracias por ser fe y acción. Lumen, somos todos. Hemos estado hablando cómo el Señor nos motiva a la corrección fraterna, la corrección entre hermanos, somos parte de una familia. Algunas versiones, algunas traducciones, Padre Fernando, dicen si tu hermano comete un pecado contra ti, sí. Y otras no dicen contra ti, no lo dejan como más general. Pero es interesante que en esa fase que usted mencionaba, la primera nos habla de algo directo, algo que sucede entre dos hermanos. Sí. Tiene como ese acento, ¿no? No es algo que ha sucedido entre 4 o 5, sino que es una ofensa entre uno y otro y cómo repararla. Sí. Muy bonito también cómo Jesucristo en estas etapas de la corrección fraterna también nos va enseñando la prudencia, porque al hacerlo público pues podemos difamar al hermano o dejarlo a él en una mala imagen, y también hay que cuidar la imagen de aquel que se equivoca, su dignidad, digámoslo así. Entonces, si la corrección es fraterna, somos prudentes. Si él insiste, que es el punto donde llega el Evangelio, ¿no? Si él sigue con ese error, pues entonces llamar a otros testigos. Y si todavía insiste, dice, delante de la comunidad. Y si ya no, pues entonces este no es cristiano. Este no conoce los mandamientos, no ama a Dios, no ama al prójimo. Este es uno que elige el camino de los paganos, la vida mundana, donde no se respeta al otro. En cambio, nosotros tenemos como centro el amor y la dignidad de la persona. No ofender, no insultar, sino amar al prójimo como Cristo nos lo ha enseñado. San Agustín dice que si alguien nos ofende, nos hiere, tenemos una herida nosotros por la ofensa que él nos ha procurado, pero él también se procura una herida por el pecado que comete. Si yo no perdono, pues estamos los dos con la herida, ¿no? Y caigo yo en un pecado también por no querer perdonar, por la soberbia en la que puedo entrar. Ahora, si yo perdono, dice San Agustín, yo ya sané, Dios me ha sanado más bien, pero el hermano sigue teniendo la herida que él solo se procuró. Y este evangelio, ¿no?, nos invita a estar atentos a la herida que el hermano se provocó a sí mismo con su pecado y a ver con amor a aquel que ha fallado. Es interesante esto. Es decir, es algo parecido como amar a los enemigos, ¿no? Amar a aquel que me ha hecho el daño. Y voy a procurar, como usted decía muy bien, con prudencia, que esto sane en lo secreto. Es lo primero, ¿no? Luego, en la segunda parte, cuando se llama a 2 o 3 testigos, sabemos que en las Sagradas Escrituras son importantes, era parte de la cultura hebrea el que 2 o 3 testigos dieran fe de algo, para que si no se resolvía, ellos dieran testimonio entre la comunidad de lo que había pasado.
Pero atención, como dice el padre Fernando, la idea no es hacer pedazos al hermano, sino que sane el hermano, primero entre los dos, lo que ha habido el problema. Luego, con el parecer de otros que ven el problema desde afuera, dicen, miren, aquí habría que hacer esto y aquello. Y si no, pasar a la comunidad, pero siempre con la intención de que el hermano sane y no destruirlo. Claro. No, también en el Antiguo Testamento, ¿no? Levíticos 19, Deuteronomio 19, el punto era que aquel que trae, digámoslo así, un veneno o una enfermedad o un virus, no vaya a contaminar toda la comunidad, sino eso sanarlo desde el principio, porque si va a contaminar a la comunidad, lo rechazamos. Este no es de nuestra comunidad, este no es cristiano. Entonces ya Cristo añade lo que nosotros hemos conocido, que es la caridad, como el amor sana, pero son palabras. ¿Cuáles son los hechos? La corrección fraterna. O sea, el medicamento, el tratamiento que se tiene que hacer para curar al hermano es poder corregirlo con amor, con prudencia, con caridad, y si no, pues delante de todos los hermanos. Pienso que si alguien es cristiano, Padre César, no llega a la segunda fase, se queda con la primera. Como hemos dicho ahora, ¿no? Quedarse en casa. Si alguien se queda en casa, no se contamina. Entonces igual, estos hermanos, cuando son corregidos y tienen amor, responden con amor y dicen, si es verdad, me estoy equivocando. Pedimos perdón y nos ponemos en paz. Y recuperamos al hermano, no lo perdemos. Esa división que había ya entre el matrimonio, el esposo y la esposa o los hermanitos, ahora es una comunión, juntos. Ahora vamos a caminar juntos, en armonía. Ahora, si estos 2 o 3 testigos dan fe que realmente un hermano ha ofendido a otro, es verdad y no se soluciona, pues se pasa a la fase 3. Y entonces la iglesia, porque aquí se habla de asamblea, aquí la traducción que yo he leído pues dice comunidad, pero la palabra original tiene que ver con la iglesia, ¿no? Con la asamblea, que es una familia de Cristo, la familia de Dios. Dice, si el hermano no hace caso a la iglesia, a la comunidad, entonces considérenlo como un pagano, como un publicano. Y muchos entienden, excomunión, fuera, ¿no? Cuando en realidad se trata que, ¿cómo trató Jesús a los publicanos y a los paganos? Sí, ya no hace parte de la comunidad, pero habrá que ir a evangelizarlo, habrá que ir a buscarlo, como Jesús hizo con la oveja perdida. Pero es tan interesante todo esto que tenemos que dedicarle un poquito de tiempo más. Vamos a volver después de la pausa. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Lumen El Salvador y Fundación Dei Verbum le invitan a una inolvidable peregrinación por Tierra Santa, con la guía espiritual del Padre Martín Ábalos. Acompáñame a esta experiencia que será inolvidable para tu vida, pero sobre todo para tu vida cristiana. Te invito. Se visitarán los lugares más importantes de la vida de Jesús, desde su nacimiento, muerte y su gloriosa resurrección. Salida, 4 de noviembre. Solicite el programa completo y haga su reservación a los teléfonos de Lumen 7942-3750, Fundación Dei Verbum 7648-3834 o Agencia Bernal 7255-6542. Cupo limitado. Si un hermano ha pecado, ha ofendido a otro, se ha ofendido a sí mismo y no quiere escuchar la voz de Dios a través del otro hermano, a través de la comunidad, pues él solito se saca prácticamente porque queda fuera de la comunión. Pero el considerarlo un pagano, un mundano, no significa rechazarlo, ¿no, Padre? Sino amarlo para tratar de que él vuelva a la comunidad. Sí, sin duda el remedio es amarlo. Si él rechaza todo, pues rezamos por este hermano. La iglesia sigue rezando por tantos hermanos pecadores que hay por ahí. Y también, Padre César, cuando rezamos el yo confieso, delante de la comunidad, esta oración de mis pecados de palabras, obras y omisión. Haber omitido la corrección fraterna con un hermano. Lo pudimos haber ayudado, salvado, iluminado y preferimos a veces mejor quedarnos callados en el silencio. Es un pecado de omisión. Por tanto, no solamente el que está enfermo, sino el que puede curar. Hoy nos invita pues a esto el Señor. Y luego pues lo que sigue, ¿no? Lo que esté atado en la tierra, pues lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates también quedará desatado. O sea, Dios le va a entregar al hombre el poder del reino de los cielos, de abrir la puerta o cerrarla.
y es obvio que es un signo de la misericordia para los que buscan misericordia, y los que no, ellos mismos, como dice usted, Padre, se quedan fuera. Y estas palabras nos recuerdan a las palabras que Jesús le dijo a Pedro. ¿Se recuerdan? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves, lo que abras quedará abierto en el cielo, lo que abras aquí, lo que cierres. Parecen las mismas palabras, pero tienen otro contexto, Padre. Porque si bien es cierto que se está hablando a los discípulos, y aquello que se da a Pedro se va a dar a todos los obispos, pero aquí está hablando en la caridad, y es la gracia que tiene la iglesia de atar y desatar, en este caso, en cuanto a la caridad, en cuanto a la apertura, en cuanto al abrir todo para que el hermano pueda estar siempre siendo parte de la comunidad, para que no se condene. Este atar y desatar tiene que ver siempre con esta relación de amor en la comunidad. Sí, sin duda la caridad es el fundamento principal de los cristianos. Amaos los unos a los otros. Y nos invita el Señor, hermano, Padre, a poder desatar. Como tantas veces el Papa lo menciona con la Virgen desatanudos, a desatar a nuestros hermanos de esas ataduras que les impiden amar, servir, acercarse, estar juntos, vivir en comunión, en armonía, poder ayudar a desatarlo. Ahora, ¿quién lo puede hacer? Pues el más santo, o el más sabio, o el que ama más, porque el que ama más es porque se le ha perdonado más, y el que ama menos, pues se le ha perdonado menos. Pero que podamos nosotros, Padre César, sobre todo en este tiempo, abrir las puertas, desatar a nuestros hermanos, no rechazarlos ni excluirlos, pero con corrección fraterna. Y dice Jesús, yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Se priva la presencia de Cristo en la comunidad, como una familia, y que nosotros tenemos que actuar como Él. No se trata, porque algunos piensan, Padre Fernando, bueno, pongámonos de acuerdo 2 o 3 y pidamos lo que queramos, sino que es pedir por Cristo, con Cristo y en Cristo, como Cristo amor, en el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Y normalmente, ¿no? Y lo dice también la Escritura, para pedir juntos algo, porque a veces el esposo pide una cosa, la esposa pide otra y los hermanitos piden otra. Pero si todos pedimos por la abuelita, Dios nos lo dará. Si todos pedimos por el hermanito enfermo, Dios nos lo dará. Si todos pedimos juntos por una nación, Dios nos lo dará. O sea, una parte clave aquí no significa que individualmente no nos escucha, pero si nos ponemos de acuerdo en algo que estamos necesitando grandemente, Dios dice, incluso dice lo que fuere, me impresiona eso. O sea, que puedo pedir lo que yo quiera, lo que fuera, dice Jesucristo. Te lo dará nuestro Padre que está en los cielos. Entonces aprendamos a ponernos en comunión con los deseos y necesidades que tenemos en la casa y en la vida, para que el Señor nos lo conceda, por intercesión de Jesucristo. Ahora reiterando, no es que podemos pedir lo que se nos dé la gana, no. Es pedir por Cristo, con Cristo y en Cristo, y por tanto en el amor. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, porque el que ama nunca va a procurar el daño, ni contra sí mismo, ni contra otros, ni contra Dios, ni contra la comunidad. El amor de Dios está en él. Y por tanto se resalta, Padre Fernando, el amor como centro del Evangelio en Cristo, que se mueve en toda la iglesia, porque Cristo es el centro y porque es parte de todos los que a su vez son cuerpo de Cristo como parte de él. También está el paralelo donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Yo os aseguro, dice, si pedís el Espíritu Santo, Dios os dará a todo aquel que se lo pida. O sea, nos está diciendo Jesús qué es lo que tenemos que pedir y qué es lo que realmente necesitamos. El Espíritu Santo de Dios, el gran Maestro, que nos da los dones y nos abre los caminos para llegar a Dios en la santidad. Sin duda, pues, el Señor nos llama a sentirnos hermanos, sentirnos familia, corresponsables por Él, con Él y en Él, de la salvación del otro. No podemos ser indiferentes a la necesidad, a la herida del otro, incluso si hubiese cometido grandes pecados. Muchísimas gracias, Padre Fernando. El tiempo es corto, pero gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Desearles a todos un feliz domingo y quedarse en casa. Bendiciones a todos. ¿Le parece si damos juntos la bendición? Muy bien, magnífico. Pedimos al Señor que descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios y sobre todo que esta bendición nos ayude a amarnos los unos a los otros. La ley se supera con el amor. La ley de Dios es el amor, dice San Pablo. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz y bendecido domingo para todos.